Hola queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos un día más. Aquí estamos de nuevo reunidos, vamos a tener otra vez un estudio bíblico y hoy es un día especial, es 25 de diciembre, es Navidad. Así que feliz Navidad a todos, espero que lo estéis pasando muy bien, con amigos, con la familia, con los hermanos, recordando que Jesús vino a este mundo hace ya muchos años y vino por amor a cada uno de nosotros. Así que, queridos, pues me alegro de veros un día más, de saber que estáis por aquí. Y vamos a continuar, estamos haciendo una miniserie de 4 estudios con la temática de Navidad. Hablamos hace 2 días, el 23, acerca de un tema. La pregunta era: ¿debemos los cristianos celebrar la Navidad? ¿Está bien que la celebremos? Y ayer 24 estuvimos estudiando acerca de Miqueas capítulo 5 versículo 2. Así que a todos los hermanos que os estáis conectando, hoy vamos a volver allí a Miqueas 5, 2. Vamos a hacer la segunda parte de este estudio basado en este versículo. Estamos respondiendo una serie de preguntas, así que id preparando vuestras Biblias ya ahí, la teología de la Navidad. Y ayer estábamos respondiendo a preguntas como ¿quién envió a Cristo y a dónde le envió? Y hoy vamos a seguir planteando alguna pregunta más. Ahora después vamos a ver qué es lo que el Señor nos guía en este estudio. Pero antes de eso, pues vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor, como hacemos siempre, que Él nos esté guiando, nos esté dirigiendo, y así descansamos en sus manos. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos un día más de podernos reunir alrededor de tu palabra. Lo hacemos en tu nombre, Señor, porque creemos que esta es tu obra, tú nos cuidas y tú nos guías en todo. Y ahora, Señor, venimos delante de ti, nos tomamos este tiempo en medio de la fiesta. Queremos, Señor, volver a abrir tu palabra y escuchar tu voz porque lo necesitamos. Enséñanos y guíanos. Que todo lo que podamos hablar ahora venga de ti, que el Espíritu Santo nos guíe. En nuestras vidas hay muchas necesidades espirituales. Necesitamos tu presencia, tu dirección. Y tu palabra, Señor, es una de esas, de los métodos que tú usas para ir cambiando cosas en nosotros, para guiarnos en nuestro camino diario. Ayúdanos a tomar conciencia y a dejarnos llenar más y más cada día por ella, y de esa forma que tú sigas haciendo tu obra en medio de nosotros. Gracias porque es Navidad, porque podemos recordar juntos también así a través de este tiempo de estudio bíblico que tú viniste a este mundo, que Jesucristo vino con la intención de morir por nosotros y murió en la cruz. Por eso nosotros tenemos vida. Gracias por todos mis hermanos que se conectan en el directo y por aquellos que lo ven en diferido. Nos sentimos parte del cuerpo que es la Iglesia. Agradecidos y pidiéndote todo esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, pues aquí estamos, a pesar de que es Navidad y estamos en mitad de estos días de fiesta especiales, pues nos tomamos este tiempo también hoy, 25 de diciembre, porque un día no es diferente de otro día. Y si podemos encontrar un hueco para tomarnos esta hora de estudio bíblico el resto del año, pues también hoy, y con más motivo, porque es fiesta, porque es Navidad, porque el Señor está obrando en nosotros, tiene propósitos para cada uno de nosotros. Así que, como dije antes, estamos en el tercer estudio de esta miniserie de Navidad, mañana tendremos otro, y hoy continuamos en Miqueas capítulo 5 versículo 2. Abre ya tu Biblia y voy a mirar aquí en el chat en directo porque veo a los hermanos saludando. Ahí está Dolores Mateo, que ha escrito muchas felicidades y muchas bendiciones.
Que Dios te bendiga a ti también. Ahí también está Miguel Torres. Feliz Navidad, Miguel. Dios te bendiga, Dios te cuide. Juan Bermudo, Dios te bendiga, Juan. Me alegro verte un día más. Carmen ha puesto ahí un emoticono de estos, una figurita de estas con un corazón. También Ana Rita ha saludado, bendiciones. Y cuánto me alegro de ver a Ana Karina, que hemos estado echándola de menos durante bastante tiempo por una serie de problemas de salud y temas médicos. Ana Karina ha tenido que estar ausente, pero ahí está, gracias a Dios, que Dios está obrando y Dios está sanando. Me alegro mucho. Estamos orando, no solo yo, la iglesia también ora. Walter, bienvenido, bendiciones, felices fiestas. Ana Karina, feliz Navidad, dice. David, Liliana y David y Daniela, la familia, buenas noches, bienvenidos. Bueno, habíamos anunciado que hoy el horario era a las 8, así que estamos aquí a las 8. Lo digo porque algún hermano por ahí que no se despiste. Estos días de fiesta hemos alterado un poco los horarios. Ayer viernes, fuera de lo normal, también estábamos a las 7 de la tarde, hoy estamos a las 8 y mañana también estaremos a las 8. Bueno, pues es Navidad, espero que lo estéis celebrando bien, que estéis ahí con los hermanos o la familia. Nosotros hemos comido mucho, mi suegra nos ha invitado a comer hoy y estos días ahora ya no ceno, esta noche ayuno. Estamos ahí con las comidas y con las familias y unos y otros, ¿verdad? Hay que controlarse un poco. Muy bien, Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Recordamos este versículo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En este versículo estamos aprendiendo una serie de principios teológicos, espirituales, doctrinas, respondiendo a unas preguntas. Habíamos respondido a la pregunta ¿quién envió a Cristo? Porque en el versículo ahí aparece de ti me saldrá, está hablando el Señor y dice me saldrá. Así que la respuesta era, después de haber analizado un poco todo lo que significa la Trinidad, hablar de Padre, Hijo, del Espíritu Santo, la respuesta a quién envió a Cristo es el Padre. El Padre envió a Jesús. ¿Y a dónde vino? Esa fue la segunda pregunta que estuvimos respondiendo. Y no solo decir vino a este mundo, sino que el hecho de que él naciese en Belén no era casualidad, era necesario que naciese en Belén, estaba profetizado que sería ahí. Esta es una de esas profecías, Miqueas 5:2, y él nació en Belén, un lugar pequeño, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Ahí nació Jesucristo, en un lugar pequeño. Y estuvimos viendo pues el significado de por qué Jesús nació en un lugar pequeño. Estuvimos viendo el significado de la palabra Belén, o Efrata, que era el nombre antiguo. Estuvimos viendo la posición de Belén, pequeña. Así que ahí nos quedamos. Vamos a avanzar y vamos a responder a dos preguntas más que tienen que ver con este versículo. Y la siguiente pregunta es, ¿para qué vino Jesús? Según este versículo. ¿Qué diríais? Según el versículo Miqueas 5:2, ¿para qué vino Jesucristo? Él vino enviado por el Padre, él vino a este mundo, a un lugar pequeño como era Belén de Judea, y ahora respondemos, ¿para qué vino? ¿Para qué vino Jesús? Muchos automáticamente dicen, bueno, para morir por nosotros, para morir por nuestros pecados. Sí, pero estamos viendo cosas, enseñanzas teológicas y nos estamos centrando en este versículo. Según Miqueas 5:2, ¿para qué vino Jesús al mundo? A ver, lo leemos. No sé si alguien está por ahí animándose a escribir, a dar la respuesta. Lo leemos y a ver si nos sale la respuesta.
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, esto ya nos respondió a una pregunta. De ti me saldrá, esto ya respondió a otra pregunta. El que será Señor en Israel. Jesús vino para ser Señor en Israel. Eso es lo que dice este versículo. La Biblia nos enseña que Jesús nació y en ese momento nació el Rey de los judíos. Deja un punto si quieres, si es que tienes la Biblia en papel. Si la tienes ahí en digital, pues vas para un lado para el otro. Pero me voy un momentito a Mateo, capítulo 2, versículo 2. En uno de los textos que nos explican los episodios navideños. Ahí cuando Jesús nació, dice: en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, versículo 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La Biblia dice que cuando Jesús nació, nació el rey de los judíos. Aquí dice que él vino para ser Señor en Israel. Cuando esos magos del oriente recibieron la señal de parte del Señor, se entiende, de que iba a nacer Jesucristo, fue un acontecimiento tan señalado, las profecías hablaban de esto. Estos magos del oriente, bueno, no sabemos mucho de ellos, son unos personajes bastante misteriosos para nosotros, pero vinieron, hicieron un viaje muy largo para poder ver al rey de los judíos que había nacido. ¿Y dónde fueron? Pues a un palacio, al palacio de los judíos, del rey de los judíos, al palacio de Herodes, en Jerusalén. Si tiene que nacer el rey de los judíos, pues habrá nacido en el palacio. Y fueron allí y le dijeron a Herodes: hemos venido buscando ver al rey de los judíos que ha nacido. Y esto es algo muy singular, porque esto no ocurre. Antes de que alguien sea rey, primero tiene que nacer como príncipe. Si hablamos de la realeza basándonos en la dinastía, normalmente está establecido así. En las casas reales, todavía quedan en el mundo casas reales. España es un país monárquico, tiene monarquía, tiene rey. Tenemos a Felipe II, Felipe VI, perdón, Felipe II, ya hace muchos años. Felipe VI, que ayer pues dio un discurso. Todos los días en la Nochebuena el rey en España da un discurso, así oficial. Bueno, pues nuestro rey Felipe VI sigue esa tradición monárquica. En Inglaterra todavía tienen monarquía, allí está la reina Isabel II. En Suecia hay monarquía. Bueno, hay diferentes países que hay, pero años atrás pues era todavía esto mucho más común. En las Europas de hace 4, 5, 6 siglos, pues en esa Europa había muchos reyes. Y en los tiempos de la Biblia pues también había reyes. En Israel había reyes. Comenzó con Saúl, fue el primer rey de Israel. Ya que estamos hablando de esto, solamente recordarte que no era la voluntad de Dios que su pueblo tuviese rey terrenal, porque Cristo iba a ser el rey. Pero el pueblo quería ser como las demás naciones. Dios lo que sí ponía para dirigir a Israel eran jueces, hombres, mujeres, profetas que dirigían a Israel en pos de la verdad de su Señor, de la voluntad de Dios. Pero fue el pueblo el que le dijo a Samuel: queremos ser como los otros pueblos, queremos también tener un rey. Y Samuel les advirtió: pero no es bueno para vosotros, Dios no quiere daros un rey. Un rey os va a oprimir, os quitará los hijos para su reino, para que les sirvan, os quitará vuestras tierras para que sean de su feudo, os cobrará impuestos. Pero el pueblo les daba igual las advertencias. Mira cómo somos las personas, a veces Dios nos advierte de cosas y nosotros decimos: no, pero me da igual, y después nos lamentamos. Queremos rey, queremos ser como las otras naciones. Y entonces Dios escogió a Saúl, y Saúl fue el primer rey. El segundo rey fue David, también escogido por Dios. Y el tercer rey fue Salomón, que aunque era hijo de David, no era el primogénito, por lo tanto hasta ahí no se seguía esa costumbre de la dinastía. O sea, el hijo del rey, el primogénito del rey, será rey. Los 3 primeros reyes fueron escogidos de parte de Dios.
Entonces, a partir de ahí, sí que ya los descendientes de Salomón, el reino queda dividido, Israel se divide en dos. Ahora el reino tiene dos reinos, uno es el reino del norte y otro es el reino del sur. El reino del norte está formado por 10 tribus y se le conoce como Israel. El reino del sur tiene 2 tribus, José y Benjamín, y es reconocido como Judá. Entonces, a partir de ese momento, perdón, he dicho José y Benjamín, no, Judá y José. Judá y José, Benjamín está ahí también. Entonces, no, lo dije bien, José y Benjamín, perdón. Se le conoce como Judá, de ahí la palabra judíos. Entonces, bueno, a partir de ese momento, el reino dividido, todos los reyes son por dinastía. El hijo del rey se convierte en rey. En las monarquías de todo el mundo siempre ha sido así. Para poder llegar a ser rey, tienes que nacer hijo del rey, pero naces príncipe, no naces siendo rey. Lo que aquí Miqueas nos está diciendo y lo que dijeron los magos cuando vinieron a Herodes, venimos para ver al rey de los judíos que ha nacido. O sea, no es normal que un niño nazca siendo rey, pero Cristo sí, nació siendo rey. No hubo que esperar a su mayoría de edad, no hubo que esperar al fallecimiento del padre, aparte que el padre terrenal de Cristo era un carpintero, se llamaba José, y era una familia humilde. Así que Jesús nació siendo rey, y como Miqueas profetizó, Señor de Israel, Rey de Israel, así lo dijeron los magos, el Rey de los judíos. ¿Te acuerdas lo que puso Pilato en el letrerito que se ponía en la cruz a los crucificados? En una tablilla se les escribía el motivo por el cual eran crucificados. Ahí se ponían los delitos, por el asesinato, por esto, por lo otro, y ahí se ponía. Y Pilato mandó poner en la tablilla que acusaba a Jesús por su muerte, este es el rey de los judíos. Así puso Pilato. Y bueno, los principales y los fariseos y toda esta gente estaban enfadados con Pilato. No pongas eso, no es nuestro rey, decían. Pero Pilato dijo, ¿de qué se le acusa? Es que él se proclama rey de los judíos y tiene seguidores. Bueno, Pilato tuvo una conversación muy interesante con Jesús y Jesús en la conversación le reconoció que él era rey. Pilato le preguntó, puesto, entonces eres tu rey. Y Jesús le contestó, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pero cuando Jesús habló y dijo, si mi reino fuese de este mundo, entonces mis seguidores pelearían por mí. Pero mi reino no es de este mundo. Y ahí vamos viendo principios que se establecen con el tema que tenemos que hablar hoy. Porque algunos dirán, sí, está bien. Miqueas dice que él sería Señor en Israel. En el nacimiento de Jesús, personajes como los sabios o magos de Oriente dijeron, hemos venido a ver el rey de los judíos que ha nacido. Herodes se moviliza para asesinar a todos los niños que nacieron en Belén. ¿Para qué? Para evitar que reine. O sea que Herodes tiene temor. Y están considerando las profecías que decían que nacería el rey de los judíos. Pero algunos dirán, pero no reinó. Jesucristo no reinó sobre Israel, no es el rey de los judíos. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, versículo muy conocido que estos días hemos repetido ya varias veces, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los suyos, su propio pueblo, no le reconoció como Señor. En Isaías, capítulo 53, otro de esos textos claves que hablan de Jesucristo, con una carga profética impresionante, dice en Isaías 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro,
fue menospreciado y no le estimamos. Jesucristo vino, pero no reinó sobre Israel, sobre Judá. Los suyos lo despreciaron. Cuando Jesús aparece en este mundo, en su ministerio público, cuando Él oficialmente ejerce como el Mesías, ¿qué pasó con el judaísmo? Los judíos estaban esperando al Mesías. Lo lógico es que le hubiesen reconocido. Ellos esperaban al Rey. Ellos esperaban al Cristo, al Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Lo estaban esperando. Pero resulta que Cristo viene, camina por las tierras de Palestina. Los líderes religiosos, el sumo sacerdote, los principales, los escribas, los fariseos, los saduceos, todas estas sectas judías, pero el judaísmo oficialmente le rechazó, no le reconocieron. Herodes, que está reinando en Israel, trata de matarlo. Sus descendientes, los descendientes de Herodes, lo rechazan. Entonces, ¿qué ocurrió? No se cumplió la profecía. Fracasó Cristo. Vino con la intención de reinar y no reinó. No se cumplió lo que dijo aquí, el que será Señor en Israel. Se cumplió que Él nació en Belén. Eso lo vimos el otro día. Que fue enviado por el Padre. Pero si no reinó, entonces, si el pueblo de los judíos no le nombró rey, ¿qué ocurrió ahí? Estuvieron a punto. ¿Te acuerdas la entrada triunfal en Jerusalén? Así se conoce aquel día, en la semana antes de la Pascua, cuando Jesús entró en Jerusalén. Venía montando en un burrito y el pueblo de Jerusalén salió a las puertas a recibirle. Y con ramas de palma y de laurel y de olivo, y gritaban y proclamaban: Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor. Pero fue como muy efímero, fue algo que duró unos instantes, porque pocos días después la gente estaba gritando: crucifícale, y así fue, le crucificaron. Entonces aquí tenemos un dilema, una pregunta que tenemos que responder. ¿Fracasó Cristo? ¿Dejó de cumplirse la profecía que decía: este será Señor de Israel? ¿Qué creéis? ¿Qué pensáis? ¿Os estoy dejando así en intriga? Bueno, os tengo que mostrar algo para poder entender a qué se refería la profecía y responder si realmente Cristo reinó o no reinó, o falló la profecía, o qué ocurrió ahí. Y para responder a esto os tengo que recordar algo que hemos estudiado hace muy poquito en nuestra serie de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí Dios escoge a Abraham para hacer un pueblo. Aquí tiene origen el pueblo de los hebreos. El judaísmo tiene aquí origen. Entonces Abraham es el padre de todos los hebreos, de todos los judíos, ¿de acuerdo? Romanos capítulo 9, versículo 1 al 8. Romanos 9, del 1 al 8. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo. Me paro ahí un momentito.
Pablo está hablando de sus hermanos hebreos según la carne. ¿Notas que ha puntualizado esto? Me gustaría tanto que ellos fuesen creyentes en Cristo, está diciendo Pablo, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías. Y esto era una espina que tenía clavada en su corazón el apóstol Pablo. Llega a utilizar esa expresión, que aquí es una figura de retórica, claro. Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, diciendo, mira cuánto los amo, que estaría dispuesto a perder lo más valioso que yo tengo para que ellos puedan tenerlo y ser salvos. Entonces está hablando de los israelitas, que son la adopción. Ellos fueron con quien Dios hizo el pacto, con quien promulgó la ley, con quien estuvo haciendo todo el culto durante siglos, a quien se le dio las promesas de quien eran los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y ahora fíjate cómo enseña Pablo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Bien, aquí tenemos que responder a una pregunta clave para poder seguir hablando del reino de Cristo. ¿Quién es Israel? Bueno, si alguien me pregunta, ¿quién es Israel? Yo tendría que responder con otra pregunta. ¿A qué Israel te refieres? Porque la Biblia, te has dado cuenta que habla del Israel según la carne o del Israel según el Espíritu, o, como dice ahí, la promesa. Porque no todo, dice Pablo, el que desciende de Abraham es verdaderamente hijo de Dios, sino aquel que hace la voluntad de Dios. No todos son israelitas según la promesa, todos según la carne, sí, claro, según la carne. Tú naces de tus descendientes que vienen desde Abraham y puedes decir soy israelita, soy hebreo, soy judío, sí. Pero la Biblia hace esa diferencia según la promesa. ¿Qué promesa? Por eso hemos leído Génesis 12. Le promete 3 cosas. Una gran simiente, una tierra, y le dijo, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí estaba profetizado Jesucristo, que vendría de Abraham según la carne. Pero ahora dice que ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, estos no son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Y hay más textos, y aún podríamos extendernos más viendo aquí, que igual que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, los que son hijos es porque han creído en Dios y les ha sido contado por justicia. Así que aquí tenemos la primera pieza clave para responder a la pregunta si Jesús reinó o no reinó, si fracasó o no fracasó. Israel según la carne o Israel según el Espíritu, según la promesa. También hemos visto en este texto que ser hijo de Dios no consiste en una cuestión de carne. No por ser israelita tú eres hijo de Dios, sino por haber recibido las cosas del Espíritu según la promesa. Ahora quiero mostrarte otro texto, un texto muy significativo e importante. Juan capítulo 8, versículo 39 al 47. Juan 8, 39 al 47. Respondieron y le dijeron, nuestro padre Abraham, nuestro padre es Abraham. A Jesús le dijeron eso. ¿Quién es? Pues sacerdotes, fariseos. Y Jesús les dijo,
si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. ¿Vosotros hacéis las obras de vuestro padre? Y entonces ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. La conversación está tomando una línea bastante dura, ¿eh? Versículo 42. Entonces Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras que de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Bueno, tremendo este texto y cómo Jesús confrontó a todos estos líderes religiosos de su época, aquellos que representaban al pueblo de Dios, aquellos que pretendían ser el reino de Dios. Fíjate, nosotros somos de nuestro padre es Abraham. Y Jesús les argumenta con una lógica aplastante. Si fueseis de Abraham, haríais las obras de Abraham. Yo soy parte de esa obra porque en Abraham fue prometido mi venida y ahí estoy. Y a mí no me escucháis, a mí no me creéis, yo no hablo de lo mío, hablo de la verdad que he recibido de Dios. Y ellos insistían, no, pero nosotros somos de nuestro padre Abraham. Y ahí Jesús los confronta y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. La Biblia nos muestra que hay dos poderes principales, dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Cuando Jesús vino como hombre, el centro del mensaje que él predicaba era este: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La promesa de Miqueas 5:2 es, y será Señor de Israel. Él nació como rey y vino para reinar. Por eso su mensaje tenía esta afirmación: el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista predicaba igual: arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. La predicación de la iglesia es esta: el reino de Dios ha venido, porque Cristo vino. Y cuando Cristo vino, vino el Rey de reyes, el Señor de señores. Hay dos reinos. Uno es el reino de Satanás, el reino que tipifica la maldad, las tinieblas, lo oscuro. Y está el reino de Dios, sobre el cual reina Cristo. Entonces, ¿fracasó Cristo y no pudo reinar? Sí, Cristo vino y comenzó a reinar y sigue reinando hoy. Solo que algunos no entienden bien su reino. Él no vino a reinar sobre un pueblo terrenal. Cristo no vino a reinar sobre una nación humana. Él vino a reinar sobre todos aquellos que han recibido la promesa, sobre todos aquellos que creyeron y les fue contado por justicia, sobre todos aquellos que creyeron que Él era el Mesías, que le reconocieron como Rey. Al reconocerle como Rey, Él se convirtió en el Rey de ellos. Cristo vino para reinar, pero no para todos, para aquellos que le iban a reconocer. Los apóstoles creyeron a Jesús y le adoraron, le reconocieron como Rey. En el nacimiento, los pastores, tras las indicaciones de los ángeles de los cielos, vinieron y adoraron
le reconocieron el rey de los judíos que ha nacido. Los magos que vinieron del oriente desde muy lejos, vinieron y ¿qué hicieron? Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Se postraron ante Jesús y le adoraron como rey. Venimos a ver al rey de los judíos que ha nacido. Así que estos eran súbditos porque llegaron y se inclinaron y se arrodillaron ante el rey y le adoraron. Y era un bebé en un pesebre envuelto en pañales. Pero los reyes le adoraron, le reconocieron, este es el rey de los judíos. Pero no de todos los judíos, no de todos los israelitas. Sobre algunos reina Satanás, sobre otros reina Cristo. Y el mundo hoy sigue dividido de esa manera. Hay gente bajo la influencia del diablo y otros están bajo la influencia de Cristo, de Dios. La pregunta es, ¿quién reina en tu vida? ¿A qué reino perteneces? ¿A quién tienes por rey en tu corazón, en tu mente, en tu ser, en tu cuerpo, en todo lo que tú eres? Si dices, Cristo es mi rey, bueno, pues eso se tiene que demostrar. Porque igual que Jesús confrontó a estos que decían, nuestro padre es Abraham, o sea, ellos estaban diciendo, somos hijos de Dios, y Jesús le dijo, no, vosotros sois hijos de Satanás, del diablo. ¿Pero por qué? Bueno, porque decir que soy hijo de Dios no solo tienen que ser palabras, se tiene que demostrar. Y ahí Jesús dio los argumentos. Si fueseis hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. ¿Cuáles fueron las obras de Abraham? La fe. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Jesús le dijo, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Y cuáles eran esas obras? Odio, hipocresía, envidia, toda esa falsa religiosidad. Colaban el camello, se tragaban el mosquito. Vino el Hijo de Dios, el Rey, y no le reconocieron, lo crucificaron. ¿Quién reina en tu vida? Si dices, Cristo, bueno, fíjate bien, ¿quién gobierna tu corazón? ¿Quién controla tus decisiones? Cuando realmente tienes que tomar decisiones importantes en tu vida, ¿consultas con tu Señor? ¿Buscas su dirección? Si Cristo es tu Rey, ¿lo honras como tal? ¿Le das a Él toda la honra, el honor y el reconocimiento? ¿Te postras ante su autoridad y te manifiestas ante Él como el siervo? Porque si tú dices Señor es porque te consideras siervo. ¿Realmente haces eso? Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cristo vino a reinar y estableció su reino, solo que no era un reino terrenal. Los que lo pensaban así evidentemente no entienden, entonces dicen, la profecía no se cumplió, vino para ser Señor de Israel y no lo fue. No, Israel tiene dos sentidos, el Israel según la carne o el Israel según el Espíritu. El Israel según el Espíritu somos tú y yo, somos también nosotros. Por eso en otros pasajes en el Nuevo Testamento Pablo dice que nosotros somos hijos de Abraham por la fe, porque a Abraham se le prometió esa herencia, la bendición para todas las naciones, y nosotros cumplimos esa bendición. Porque Abraham creyó a Dios, nosotros le creemos, somos también israelitas en ese sentido. Y al ser de hijos de Dios ya no pertenecemos a este mundo, nuestro reino no es de este mundo. Os he citado las palabras de Jesús ante Pilato, si mi reino fuese de este mundo, mis seguidores me defenderían, pero mi reino no es de este mundo. Ayer os mencionaba yo cuando
Pedro le cortó la oreja a uno de los sirvientes que venían con la guardia a prender a Jesús, y Jesús lo reprendió a Pedro, le dijo: guarda tu espada, ¿acaso no crees que si yo clamare al Padre no enviaría 12 legiones de ángeles? ¿Por qué? Porque Él forma parte de ese reino, y sus seguidores en la tierra estaban entendiendo el reino. Por eso nadie aquí en la tierra le defendía todavía. El reino se había acercado, se estaba estableciendo, pero el rey todavía tenía que ser coronado en autoridad para que todos los suyos le viesen, le entendiesen, le reconociesen, le aceptasen como rey. Pero nosotros no somos, nuestra ciudadanía está en los cielos, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Allí está nuestro Señor, dice ahí, de ahí le esperamos. Estamos esperando al Señor Jesucristo, dice este texto. Un poquito más adelante, en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16. Hebreos 11, del 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos, habla de todos esos héroes de la fe, de todos los hombres que a través de los tiempos han creído de verdad en Dios. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Todos estos héroes de la fe, todos los que han creído, viven esperando la promesa. No se consideraban parte de un reino terrenal, no buscaban una patria terrenal, sino celestial. La patria de los verdaderos creyentes está en los cielos, no está en la tierra. Por eso así se habla de nosotros, que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Somos embajadores de nuestra patria, de nuestro reino, que no es terrenal, es celestial. El Señor nos ha dejado aquí a nosotros para que seamos sus representantes. Somos luz en el mundo, Cristo es la luz de la vida. En primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 11, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, dice, ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como sois peregrinos, sois extranjeros, vuestra ciudadanía está en los cielos, no está aquí en la tierra. Entonces somos parte del reino de Dios. Cristo reina sobre Israel, pero no el Israel de la carne, sino en el sentido espiritual. Nosotros somos parte de ese reino. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y esto Pedro se lo está hablando a la iglesia, no a los israelitas según la carne. Sabes, en este tema de Israel y todo esto hay mucha confusión, porque no se estudia la Biblia así en profundidad. Por eso hay muchos cristianos que dicen, no, pero Israel sigue siendo el pueblo de Dios, porque las profecías dicen, y Israel en los últimos tiempos juega un papel importante, y dentro del cristianismo hay muchos movimientos mesiánicos, hay cristianos mesiánicos que adoptan estas formas del judaísmo de Israel, y muchos hacen viajes constantemente a Israel como peregrinaje, no como turismo. A mí me gustaría mucho ir a Israel, no he ido nunca, bueno, pero van buscándole un sentido especial y confunden esto, que la Biblia habla de Israel y habla de dos formas. ¿O no eran los fariseos y los principales y los sacerdotes a los que Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo? ¿O no eran israelitas según la carne? Claro que sí.
Ahí lo enseña bien Pablo, ahí lo confrontó Jesús. Bien, esto me lleva a otra pregunta. Aquí en este mismo texto donde estamos, en Miqueas 5:2, hemos visto y la palabra de Dios nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, no aquí en la tierra, y que el reino está ahí, se cumple. Y ahora vamos a terminar, después terminaremos más adelante leyendo algo más acerca del reino. Pero déjame que antes nos metamos en otra pregunta. ¿Vino Jesucristo alguna vez antes del nacimiento? ¿Y por qué pregunto esto? Porque es lo que dice Miqueas 5:2. Dice, el que será Señor en Israel, dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En otras versiones, si lo lees, viene a decir que Él estuvo viniendo desde el principio de los tiempos y seguirá viniendo hasta la eternidad. Entonces, por eso yo estoy preguntando, pero antes de que Jesús naciese, como un niño, como un hombre, había venido ya antes, alguna vez antes del nacimiento. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bueno, recuerda que habíamos visto que Dios dijo, de ti me saldrá, refiriéndose al nacimiento. O sea, cuando Cristo nació en Belén, se utiliza este verbo, salir, del verbo salir, me saldrá. Y ahora dice, pero es que sus salidas son desde el principio y hasta la eternidad. Entonces, ¿vino ya Jesús? Bueno, y la pregunta tendría que ser sí, porque el texto dice que sí, que Él ha estado viniendo. ¿Y cuándo vino? ¿Nació antes también como un bebé? No. Mira, Él ha ido saliendo, pero en su forma divina, como Dios. Él fue apareciendo desde el principio de los tiempos y volverá. Por eso decía hasta la eternidad, Él volverá a venir. Pero esas dos venidas están como muy marcadas, ¿no? La primera venida y la segunda venida. Vino como hombre y vendrá como Rey de Reyes. Pero aquí Miqueas 5:2 dice que sus venidas ya habían estado ocurriendo. Sí, pero en otra forma, no como hombre. El nacimiento en Belén, que celebramos hoy 25 de diciembre, fue una de las partes cruciales en cuanto a las venidas de Cristo. Vino como hombre. Recuerda, acabamos de citar que Él vendrá otra vez, pero ya no vendrá como hombre, vendrá como Rey de Reyes. Él vino como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él volverá como el león de la tribu de Judá. Pero antes del nacimiento en Belén, Cristo ya había también estado apareciéndose, había estado viniendo, solo que de otra forma. Él ha ido viniendo, ha ido saliendo en su divinidad, como Dios soberano. Él estuvo obrando maravillas desde el principio de los tiempos. Él no ha sido una persona secreta y silenciosa que ha pasado inadvertido en la obra en medio de la humanidad. Él es el bebé del pesebre en Belén de Judea, pero también es el anciano de días, el anciano eterno del que habla la Escritura. Él estableció el reino desde hace mucho tiempo y por eso ahora conectamos esta pregunta con la anterior. Pero ¿Cristo reinó? ¿Para qué vino Jesús? Para reinar. ¿Y reinó? ¿Estableció un reino? Bueno, ¿vino Jesús alguna vez antes del nacimiento? Sí, y estableció ya su reino mucho antes de nacer. Por eso decíamos que Él nació siendo rey. Por eso los magos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque el reino quedó establecido mucho antes. Mira como dice en Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 5. Efesios 1, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Y dice que ya fuimos escogidos para ese fin antes
de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuese creado, tú y yo ya estábamos en la mente de Dios, porque Dios es omnisciente y Él lo sabe todo. Y sabía que tú y yo creeríamos. Sabía cómo íbamos a ser, cuáles iban a ser nuestros defectos, nuestras virtudes. Él conocía ya hasta nuestros cabellos están contados. Así que el reino estaba establecido desde hace mucho antes de que el mundo fuese. En algún momento de la eternidad, Dios estableció su reino y Cristo quedó escogido como el Rey de Reyes. Su presencia como Rey siempre estuvo presente. En primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, la verdad es que son muchísimos textos los que podríamos leer acerca de esto, pero tenemos que limitarnos por el tiempo. Pero mira en primera de Corintios 10, 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Jesús estuvo en el desierto con Israel. Él estaba presente con su poder, con su deidad en medio de su pueblo. Estuvo representado en cada cordero que se sacrificaba en el templo o en el tabernáculo antes. Él estuvo en aquel cordero que se sacrificó, aquellos corderos que se sacrificaron la noche en la que quedó establecida la fiesta de la Pascua, en la 10ª plaga, la noche en que los primogénitos de Egipto morirían. Allí se derramó la sangre de muchos corderos con los que se pintó las puertas de la casa de los israelitas. Allí estaba Cristo representado. Y Él se manifestó en persona como el Rey que es, como el Dios hecho hombre, pero no nacido de una mujer, sino con imagen de hombre. Porque Él tomó cuerpo de hombre, despojándose, como decíamos ayer, de su gloria, desvistiéndose de su parte divina. Pero el Cristo Rey se manifestó como hombre para que le viesen los hombres. Se manifestó a Abraham. Lo estábamos mencionando el otro día. Y aún no hemos llegado a Génesis 18 porque venimos de una serie de apariciones en las que Jehová se aparece con forma humana para que Abraham le vea y habla con él. Y si Jehová se muestra con forma humana, este es Jesucristo. Porque la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, ese espíritu. Es Cristo el que le da a conocer, el que se muestra ante los ojos de los hombres. Y dice en Génesis 18, en el versículo 2, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones. Él miró y vio a 3 varones. 2 de ellos eran ángeles de Dios, y el tercero era Dios mismo, Jesucristo. Porque mira, en esa conversación que Abraham tiene con esta persona, en el versículo 13 y 14, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, no era otro ángel, era Jehová hablando con su siervo Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Más adelante, Jesucristo, el Rey, se manifestó también al nieto de Abraham, a Jacob. Génesis 32, versículo 22, Génesis 32, 22, y se levantó aquella noche y tomó 2 de sus mujeres y 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres
y has vencido. ¿Quién era el varón que luchaba con Jacob? Dios. Jesucristo, el Rey de Reyes. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame tu nombre. Y el varón dijo, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Y qué hizo Jacob ahora? Llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba. Dios se manifestó a Josué en persona, como un hombre, o sea, Jesucristo, el Rey de Reyes. Libro de Josué, capítulo 5, versículo 13 al 15. Se están preparando para la conquista. Van a atacar, van a intentar conquistar Jericó. Y en ese momento, dice en Josué 5:13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, jamás, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Aquí la palabra príncipe del ejército de Jehová es decir, rey del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Notas, lo está reconociendo como el rey, mi señor. Y el príncipe, el rey del ejército de Jehová, respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. El otro día vimos como el Rey de Reyes se le apareció a Agar y estuvo tratando con ella. Desde los días de la eternidad, Cristo estuvo en la creación creando. Él se paseaba en el huerto del Edén junto a Adán y a Eva. Él estuvo en el horno de fuego con Sadrach, Mesach y Abed-Negó. ¿Lo recordamos un momentito? Venga, que es uno de esos pasajes increíbles en la Escritura que nos elevan nuestra fe. Daniel capítulo 3, leeremos el versículo 15 al 26. Ahora pues estáis dispuestos para oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música. Os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en esa misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios era aquel que os libre de mis manos? Así hablaba Nabucodonosor. Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Porque aunque Nabucodonosor se proclamaba a sí mismo rey de reyes, hay un rey más grande que de Nabucodonosor. Por eso ellos dicen, nuestro rey nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Negó, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó para echarlos en el horno del fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. ¡Wow! Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, cayeron atados dentro del horno ardiendo. Entonces, ahora escucha bien, versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente, de un salto se levantó de su asiento, de su trono, y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Estaban todos espantados. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño, y el aspecto del cuarto
es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-negó, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y entonces salieron ellos y no tenían ni la ropa chamuscada. Los que les arrojaron adentro del horno murieron de acercarse tanto a la entrada. ¿Quién era el cuarto que estaba con Sadrach, Mesach y Abed-negó? Nabucodonosor dijo: es como el Hijo de los dioses. Ahí estaba Jesucristo, el Rey de Reyes. Siempre Cristo estuvo a lo largo de la historia. Por eso dice en Miqueas 5:2 que sus salidas son desde el principio. Desde los días de la eternidad Él ha estado saliendo y entrando, viniendo y yendo. Mira, Cristo se manifestó a los suyos solo cuando estaban en situaciones extraordinarias. O sea, Él no andó mostrándose y manifestándose así como espectáculo, no. Fue en esos momentos especiales en los que alguno de sus hijos, de sus súbditos, necesitaban su ayuda. A veces necesitamos entrar en la prueba para encontrarnos con el Señor. A veces quizás anhelas tener una experiencia especial con el Señor. Bueno, en las tribulaciones Dios se manifiesta de una forma especial en nuestra vida. Primera de Timoteo 6:15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. A su tiempo se manifestará el que ya es soberano, el que desde siempre fue solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Tenemos una visión de ese momento en Apocalipsis. Os voy a leer dos textos. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que estaban con Él y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. En el capítulo 19:16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. ¿Sabes que está profetizado que ante el nombre de Jesucristo toda rodilla se doblará? Romanos 14:11, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y eso lo dice en Isaías capítulo 45. ¿Por qué se doblará toda rodilla ante Cristo? Porque Él es el Rey, Rey de reyes y Señor de señores, y aun aquellos que no le reconocen como Rey, no les quedará más remedio un día que tener que postrarse ante el Rey del universo. Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y te dejo con un último texto, porque también el día del nacimiento de Jesús, cuando se anunció ese nacimiento, Lucas 1, versículo 31 al 33, se anunció así: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo. Y el Señor Dios le dará a él trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cuál es la casa de Jacob? ¿Los israelitas? No, los creyentes. Los que, sin ser hebreos según la carne, también son hijos de Abraham. Su reino eterno, ahí estaremos nosotros, querido hermano. Estaremos para siempre en la presencia del Señor. Nos espera un futuro glorioso, y cuando celebramos la Navidad, celebramos a nuestro Rey que ha nacido. No lo olvides.
No era un niñito cualquiera, era el Rey de Reyes, que venía con una misión a este mundo. Su misión ya la cumplió. Por eso Él se fue a preparar un lugar para nosotros y dijo que volvería, lo prometió. Y Él volverá. Volverá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nos buscará a todos nosotros para que nos sentemos con Él en su reino. Queridos hermanos, nos despedimos por hoy. Algún despistado, no digo quién, es uno que es vasco, se llama Benito, no se había acordado de que hoy era a las 8 el estudio. Bueno, no pasa nada, está ahí en diferido. Ahora podéis escucharlo y os dio tiempo a saludar en directo. Queridos hermanos, mañana volveremos a las 8 también. Estamos en estos días de fiesta, así en horario especial, acomodándonos un poquito a las comidas, cenas familiares, estas cosas de la Navidad, ¿no? Disfrutando que es Navidad. Pues otra vez, lo dicho, feliz Navidad, que terminéis de pasar este día lo mejor posible, muy bendecidos de parte del Señor. Y mañana domingo, por la tarde, ya hemos dicho, a las 8 nos volveremos a encontrar, pero por la mañana estamos también. 26 de diciembre a las 11 de la mañana, hora de España, tendremos nuestro culto dominical. Los que estéis por aquí cerca y podáis venir en persona, será un regalo el que podamos vernos y compartir juntos en la alabanza, en la predicación de la palabra, en los testimonios, en la comunión unos con otros. Y si no, pues en diferido, en directo o en diferido, también retransmitiremos el culto de por la mañana. Y por la tarde, pues ahí estaremos en directo a las 8, acordaros, a las 8. Un abrazo muy fuerte, mis queridos hermanos. Guarda todas estas cosas en tu corazón. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Hasta mañana, si Dios quiere.